Planeta de Libros y El Terrat presentan ¿Te quedas a leer? Pues bienvenidos y bienvenidas, esto es Te quedas a leer. Nosotras somos Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga. Me acabo de dar cuenta que nuestras iniciales son EGBG. Sí. ¿Y? Que da igual. O sea, realmente, no sé. Da igual, sigue. Lo querías decir, ¿no? Lo quería decir. Te hacía ilusión. Venga, estupendo. Bueno, un guiño al guionista. Bueno, nada, vamos. Esto es un podcast de literatura y de humor. Si no os hace gracia es que es literatura y si os hace gracia es la parte del humor. Entonces, literatura significa, viene del latín litera, que significa letra. Así que me gustaría empezar con una curiosidad sobre nuestra letra más especial, que es la letra ñ. La letra ñ, que me ha parecido muy curioso, ¿eh? Al principio ese sonido se escribía como una doble N, dos Ns, una al lado de la otra. Entonces los copistas, para ahorrar espacio, empezaron a poner una N encima de la otra, para ahorrar papel. Y entonces la N de encima la fueron reduciendo hasta acabar convirtiéndose en ese pequeño sombrerito. Entonces, pues que resulta que la ñ es nuestra letra más ecológica porque al final se diseñó así para ahorrar papel. Me parece que es curioso. Es una tontería. Yo no lo sabía. Pues mira, ahí está. Yo no lo sabía. Dicho esto, ya podemos empezar con el podcast. Venga, dale. Bueno, hoy es un día muy especial porque grabamos aquí en la Casa del Libro de Gran Vía, la patria de las letras, podemos decir. Y precisamente lo hacemos con un escritor que también ha hecho de las letras su patria, literalmente. Un aplauso, por favor, al gran Fernando Aramburu. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido lo primero. Bueno, antes de empezar, tenemos un montón de preguntas preparadas, pero igual tú hemos pensado, ¿no? Te han debido hacer muchísimas entrevistas y a lo mejor te pasa que al salir de la entrevista piensas siempre, esta pregunta no me la han hecho. Y otra vez no me han vuelto a hacer esta pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quieras que te gustaría que te hiciéramos? Pues, yo qué sé, pregunta a la carta. Pues no sé qué decirte, porque me estoy convirtiendo en una máquina de responder y como acepto todo, pues por mí adelante. Pero no vengo aquí con las expectativas, en el sentido de que estoy deseando que me pregunten algo en concreto. Pero bueno, vosotras empezad. Bueno, si se te ocurre a lo largo de la entrevista alguna pregunta, pues no, para que no se quede... También me puedo autoentrevistar como mi personaje. Como tu personaje, sería estupendo. Os libero de toda tarea. No, nosotras escucharíamos muy nosotras encantadas. Encantadas de la vida y cobraríamos lo mismo, o sea que nos viene... Te podríamos pasar una parte si quieres, podríamos hacer eso. No, bueno, tenemos un montón de preguntas que ha preparado y luego Dani, también el guionista. Público va a poder preguntar, que seguro que quieren hacer alguna pregunta. Fernando, el cantante de Oasis, Liam Gallagher, le acabó cogiendo muchísima manía a su canción Wonderwall. Y entonces, porque iba a conciertos y todo el mundo le pedía Wonderwall. Y él, con su mala gaita, decía, pues no la voy a tocar. Yo creo que lo tuyo es diferente, pero Patria puede ser un poquito Wonderwall, tu Wonderwall, ¿o no? No, creo que sería muy feo por mi parte comportarme como el Gallagher que mencionaste. Todo lo contrario, yo estoy muy agradecido de ese libro. Además es un libro que parte de un dolor que ha existido realmente, entonces me parecía un poco feo imponerle mis caprichos, mi forma de ser, lo que quieras, ¿no? Es verdad que soy el de Patria, y eso me lo llevaré a la tumba. No es raro que me encuentre con alguien y me diga, ya leí tu libro, el único, ¿sí? Y en algún momento de broma le sugería al editor que en mis libros futuros suprima mi nombre de la cubierta de los libros míos y ponga el de Patria para ser reconocido más rápidamente. Creo que hay cosas peores en la vida, pero yo en principio miro a Patria con mucho agradecimiento. Bueno, Premio Nacional de Narrativa, Premio Euskadi, Premio Francisco Umbral, Premio Dulce Chacón, Premio Arcebispo Juan de San Clemente, Premio Estrega Europeo, Premio... Es que los digo... Espera. No, es que los voy a decir todos. Venga, sigo, ¿eh? Son 10 minutos. Venga. Premio Lampedusa, Premio Atenas, Premio Tusquets Editores de Novela, Premio de los Libros de Madrid, Tau Book for Literary Excellence. ¿Los tienes todos ya? Pero no es mi culpa, a mí me escriben... Sí, es maravilloso, un aplauso. Claro que es tu culpa. Pero maravillosamente. Yo no sé qué les pasa a los italianos que cada 8 meses me dan un premio. ¿Ah, los italianos también?
Sí, no sé, piensan que soy un gran escritor, no sé. Y voy, agradezco, me dan una estatua, tengo toda una colección y bueno, y doy las gracias porque yo estoy educado para ser agradecido, pero no lo puedo evitar. O sea, que no son premios de concurso, o sea, yo no he competido con nadie. Ya, o sea, ¿no? Tú no llamaste para pero participar, parece ¿no? que hay gente que aprecia mi literatura y ¿qué voy a hacer? No. Podría escribir mal aposta, pero tampoco estoy por la tarea, ¿no? Es curiosísimo que llevas 42 años, ¿puede ser, en Alemania? Como residente fijo, 41. 41. Sí, pero ya con anterioridad iba y venía. Iba, se me acababa el poco dinero que tenía y volvía a casa. Reunía otras pesetas, entonces había pesetas y volvía. Hasta que finalmente me agarré allí con todas mis uñas y mis garras y hasta hoy. ¿Pero ibas porque tu pareja estaba allí o porque te gustaba muchísimo? Porque yo conocí a una chica guapísima siendo estudiante en Zaragoza, se enamoró de mí y entonces pues ella no había terminado los estudios, yo sí, y fui a echar un vistazo y hasta ahora. Y seguimos juntos después de tantos años. Sí, con familia además, pero te sale el acento de Donosti. Sí. Después de tantos años, ayer lo pensábamos, es curioso. Somos los 3 de Donosti, tenemos que decir. Te lo han dicho, ¿no, Fernando? ¿Que soy de Donostis? No, eso sí, seguro. No, eso seguro. Lo del acento es curioso, después de tantos años. Bueno, esto es como ser cabezón o tener las orejas de sopletes. ¿Qué voy a hacer? Sí. Oye, no, pero el acento esto me lo han dicho muchas veces, ¿no? Sí. de donde deduzco que debe ser evidente. Sí. Yo daba clases a hijos y nietos de migrantes y a veces los puñeteros me imitaban. ¿Ah, sí? Y entonces notaba por las eses estas que efectivamente el acento lo seguía llevando, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿qué zona de Donosti? Porque hablas en este libro, es muy bonito, porque la gente que conocemos Donosti, realmente la calle Urbieta, tal, hablas de muchas zonas y muchas calles y muchos Que por cierto, perdón el inciso, no se te queda una cosa curiosísima al leer el libro. Cuando lo cerraba, me ponía a hacer cosas y tenía la sensación de haber estado en Donosti, de estar como recién llegada en el bus, en el Alsa. Digo, usted acabo de llegar. No, es del libro, perdón, era solo... Está tan bien contado. Quiero saber la calle que más le gusta a Fernando o la zona que más le gusta. Bueno, eso que has dicho, y ahora voy con tu pregunta, eso me halaga mucho porque tiene que ver un poco con la manera como yo cuento las historias. Es decir, no me limito a nombrar las calles, sino que de alguna manera me las ingenio para introducir algún que otro detalle que induzca al posible lector, hombre o mujer, a tener una sensación un poco física o a sentir como que se le está diciendo algo veraz, ¿no? Yo no me crié en esas zonas nobles, burguesas de la ciudad. Mi Donostia natal no es la del marco incomparable, la que aparece en las postales. A mí me tocó lo que podríamos decir un arrabal. O sea, yo vivía en la última casa de la ciudad, que daba al campo directamente. Ahí estaba el casero, que no es lo mismo te ha salido, ¿ves? No es lo mismo casero, el dueño de la casa, que el del caserío. Y ahí lo veíamos aguantando la lluvia con su burro, cortando la hierba, y le daba unos palazos tremendos al burro. Y mi madre al lado decía, yo no sé quién es más burro, el burro o él, ¿no? Y bueno, yo me crié en un barrio obrero, en unas casas de protección social. Entonces, difícilmente se me puede aplicar este calificativo un tanto despectivo que nos endilga de ñoños tarria. Ñoños tierras. Sí, consideran que somos ñoños, que estamos muy preocupaditos en vestir bien. ¿Y qué? También demás. Te digo, ¿y qué? Pues sí, mira qué monas. Bueno, porque tú te sientes aludida, ¿no? Claro. Y entonces, cuando íbamos al centro, íbamos a San Sebastián. O sea, como si procediéramos de otro lugar. Y de hecho había... Todavía cuando yo era niño, entre nuestro barrio y la ciudad había algunas zonas de campo. Y de agua, ¿no? Porque ahora están todas edificadas y construyeron la universidad y demás, ¿no? ¿Pero dónde era? ¿Cuál Ibaeta, era Ibaeta, me lo estaba imaginando. Digo, tiene que ser esa zona. ¿Donde el Diario Vasco? ¿Por ahí? ¿Esa zona? Sí, muy cerca, muy cerca. Campo. En esa época, sí. Bueno. Entonces, ¿cuál es tu zona favorita de Donosti? Esta era la pregunta. Pues las librerías. Sí. No, yo no tengo esa relación sentimental con mi ciudad. De hecho, cada vez que la visito me siento como más ajeno
porque la ciudad ha evolucionado mucho estando yo ausente. Entonces, me resulta cada vez más difícil reflejarme en sus fachadas, en sus comercios, porque han cambiado mucho. Tenemos hasta un McDonald's. Cuando yo era joven, eso era muy difícil. Totalmente. Bueno, es que aquello fue un evento. No hemos tenido nunca un Corte Inglés, porque la ciudad se resistía al comercio sin una casa del libro. O sea que ya hemos empezado con la decadencia. Ahora que Esa la han ganado. Que predominaba el comercio minoritario con tiendas muy singulares que solamente había en ese lugar. Esa autenticidad sí que es lo que me gustaba. Y muchas de estas tiendas se han ido, pues eso, suprimiendo, han sido sustituidas por otras y ya no me siento como en casa, vamos a decir. Y por otro lado, la gente tiene la manía de morirse y cada vez reconozco a menos personas por la calle. A los jóvenes en absoluto, a los niños no. ¿Sí? Y tengo cierta inmunidad contra la nostalgia, tengo que decir. O sea, bien, lo pasé bien, tenía mis amigos, pero luego me fui a otro sitio y hice un esfuerzo considerable por integrarme, ¿de acuerdo? Y además con bastante éxito. Quiero decir que aprendí el idioma y coleccioné parientes alemanes y me sentía acogido, ¿de acuerdo? Vivo en una ciudad sin playa, sin montañas, sin un río digno del nombre, pero es una ciudad cómoda, no demasiado grande, a la que con cariño he denominado en ocasiones la Valladolid de Alemania. En el sentido de que ocupa un lugar geográfico parecido, tiene parecida densidad demográfica, un riachuelo que es afluente de otro mayor, no genera grandes noticias, no tiene un emblema, no tiene una Torre Eiffel, no tiene una Cibeles, no... De hecho, cada vez que hablo con alguien, le hablo de esta ciudad, tengo que explicar un poco qué es, dónde está, y por supuesto tiene equipo de fútbol en segunda. ¿Sí? Ahí ya es lo muy colocan. cómoda y no es nada turística y yo estoy ahí muy a gusto. ¿Y por qué esa ciudad? ¿Es porque tu mujer es de ahí? Mi mujer es de ahí. Tú sabes que los vascos tenemos una afición genética por la obediencia. Sí, eso nos es verdad. gusta mucho obedecer, particularmente a los varones. Nos encantan que nos El manden. matriarcado. Nos gusta ir en grupo a todo. Nos gusta la cuadrilla. Si alguien dice por ahí, vamos todos por ahí. Si alguien dice vamos a cantar, todos cantamos juntos. Y se conoce que yo también estoy afectado por estas tradiciones. Y me tocó Hannover. Ahora que nadie me oye, me habría gustado Italia, no sé, Claro. no sé, otros países que quizás fueran más estimulantes para un sureño, ¿no? Que esa es otra, porque yo toda mi vida me consideré del norte. ¿Sí? Claro. Y ahora eres del Y sur. luego, ahora soy de más del norte, ¿sí? Esa condición de norteño también la perdí porque era absurdo considerarse del norte más al norte del norte. Claro, tú ya... No sé si me explico. Sí, perfectamente. Eso para cuando salimos de aquí, claro. Eres, además, estás traductor. O sea, aparte de escritor, eres traductor. Antes de ponerte a escribir, ¿trabajabas como traductor? Sí. Bueno, entiendo que ya no harás labores de traducción, ¿no? No, pero nunca me dediqué de manera profesional a la traducción. Ah, mira. Sino que, por un lado, quise mejorar mis conocimientos del alemán y luego fui en plan saqueador un poco a estudiar como un relojero las piececitas literarias de otros. Y creo que esto fue muy determinante en la manera como yo ahora escribo, ¿sí? Luego publiqué algunas traducciones, pero la publicación vino después, salvo en 2 casos en los cuales sí acepté un encargo. Pero esos encargos fueron de libros que no fueron especialmente literarios o relevantes, ¿no? Es decir, que dentro de mi deseo de aprender, también de aprender para mi propia literatura, dediqué un cierto tiempo a la traducción de libros de literatura alemana. Eso fue muy enriquecedor para mí. Me ha llamado la atención esto que has dicho de como un relojero. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, cuando una persona, vamos a decir, más o menos normal y corriente lee una novela, pues se centra en la historia, etc. Pero, bueno, los que escribimos, sobre todo novela, lo tenemos muy difícil para creernos las historias, para entrar en las historias, por vicio profesional. Yo soy muy mal lector de novelas ajenas, no digamos propias, porque me pongo a diseccionarlas inmediatamente. Y miro la puntuación y la introducción de los capítulos
y si hay pasajes mejorables, superfluos o al revés, caramba, qué bien lo ha hecho este. Así no se puede uno convencer de que le están contando una historia. ¿De acuerdo? Uno debe olvidar que tiene un artefacto en la mano que consiste en un texto. Pero, por cierto, me consta que a los cineastas les pasa lo mismo, ¿no? Justo estaba ver una pensando película eso. y está bien, joder, el encuadre es, pues, joder, te están contando una historia. Claro, y los actores también mira. mirando la interpretación. Mira, esto no, esto al final no. Bueno, entonces cuando yo traduje, mi principal interés, aparte de hacerlo bien, claro está, era un poco ver las manías, las muletillas, los trucos, la técnica del escritor, ¿sí? Y encontré recursos que después apliqué en mi literatura. Particularmente un escritor que es muy desconocido en España, entre otras razones porque es ilegible y porque tenía la obsesión de escribir contra los lectores, poniéndoselo difícil. Yo aprendí mucho con ese hombre. De hecho, creo que después de haberlo traducido, un librito de 120 páginas que me costó 9 meses de sufrimiento, porque deseaba hacerlo muy bien, y de hecho creo que mi versión es más comprensible para un lector español que la versión original para un alemán, para lo cual necesité más de 400 notas. Uf. Y hubo una palabra que no supe traducir y lo reconocí en una nota y descubrí una errata en la edición alemana, porque luego tuve acceso al original, una novela escrita a lápiz, además, un nombre un poco extraño. Bueno. Yo encontré allí recursos que luego he aplicado en mi literatura. Por ejemplo, este hombre cuestionaba las normas ortográficas. Yo eso no he hecho. Yo tampoco escribo contra el lector, sí, pero el hecho de que él lo hiciera sí que me resultó luminoso. Y inventaba palabras, fundía palabras, escribía, como dijiste antes, lo de la ñ, una letra encima de otra. Como escribía a máquina, él también hacía este tipo de juegos. Y a partir de ahí tuve ciertas ocurrencias propias para mi literatura, que están, por ejemplo, en Patria, donde abundan conceptos formados por palabras fundidas mediante una barra, a veces incluso 3. Recuerdo verbos del tipo le mandó rogó, o sea, le mandó raya rogó, es decir, que sí, le mandó, pero en un tono un poco de súplica, ¿no? Este tipo de juegos de este hombre se llama Arno Schmidt, por si alguien ¿Cómo tiene se llama? curiosidad. Sí, justo, te lo iba a preguntar. ¿Cómo se llama? Era un misántropo, vivía en una casa con su mujer, pobrecita, y... ¿Cómo de que vamos a apuntar? No habría... se consideraba un genio, por cierto. Tiene un libro en el que conversa con Dalí, en el que Dalí también se considera un genio, con Goethe, de tú a tú, pero era un discípulo de Joyce y era un hombre que no se centraba solo en contar una historia, sino que jugaba con el idioma, lo rompía, lo deshacía, lo montaba. Bueno, no sé por qué cuento todo esto. Sí, porque creo que aprendí bastante de él cuando yo ya tenía una trayectoria bastante definida, ¿eh? Uno también aprende de los otros, inevitablemente. Hombre, claro. ¿No? Me gustaría apuntar el nombre, que no me... Arno Schmidt. Arno... Luego lo busco bien. ¡Hala! Fernando, quería hablar de gentes vascas, que estás, la verdad, que con gentes vascas acercando la idiosincrasia de Euskadi a todo el mundo, realmente. Bueno, eso son palabras mayores. Yo me limito a contar historias, pero es cierto que si uno va componiendo todo un mosaico con piezas que consisten en novelas y en libros de relatos, pues sí, al final, uno lo quiera o no, pues ofrece una especie de crónica humana, ¿no? Puesto que en estas historias pues en el paquete van también hábitos, sucesos de la época, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, uno no puede pretender transformar toda la realidad en texto, eso es demasiada tarea para un solo escritor. Pero poliqui, mira, hay que decir poco a poco en euskera, pues uno va dejando un dibujo de las gentes de su época, que es mi única ambición, ¿de acuerdo? Yo no soy un historiógrafo, yo no opero con la verdad en mayúsculas, esto es tarea de otros. Y yo ofrezco ficción, es decir, unas crónicas humanas o de la condición humana. Me llamó mucho la atención que leí ayer, no recuerdo, en alguna entrevista que te han hecho, que explicabas que tú, mientras escribes un libro, en un choco de tu cerebro se está fraguando ya el siguiente porque se te ocurren un poco como piezas conectadas de un mismo puzzle, ¿no? Algo así.
La pregunta que te quería hacer es, Maite, ¿dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Nace escribiendo qué? No, bueno, lo que pasa es que llevo ya como una década practicando una especie de puntillismo. ¿Recuerda usted estos pintores del siglo XIX que con puntos que vistos de cerca no parece que no representan nada, vistos a cierta distancia, caramba, componen una imagen? Un poco es algo parecido estoy haciendo yo en mis novelas, es decir, fragmentándolas en escenitas, en pequeños episodios que leídos sueltos pues quizás no sean suficientemente significativos, pero al final dan un dibujo completo, ¿no? Y además esto me permite no tener que doblegarme a una narración lineal. Esto me permite ir, venir en el tiempo. No es del todo fácil, ¿eh? Hay que mantener un orden, ahí ando yo siempre con mis esquemas. Dicho esto, ¿cuál era la pregunta? Maite. ¿Cómo nació Maite? Sí, porque ya... quiero decir, en el contexto de esto que explicaba, de que tú cuando estás escribiendo una novela, en un choquito de la cabeza va fraguándose la siguiente. A eso me refiero. Entonces, si Maite nació de esta manera o de forma independiente. Quizá no esté de más decir que choco en euskera que decir rincón. Nos estamos poniendo muy vascos aquí. No, a mí me pasó... nos va a entender ni el tato al final, verás tú. Vamos a acabar haciendo en euskera el podcast. No, con 20 años fui a estudiar a Zaragoza y hablaba así. Y los compañeros me corregían. Y yo pensaba, a ver, esta gente no ha estudiado. Lo que pasa... y esto ya es media explicación, que Maite forma parte de una serie, ese es el 5º título. Entonces, el hecho de estar implicado en una serie ya quiere decir que uno ya está buscando cómo prolongar la serie. Y ya la búsqueda propicia la posibilidad de encontrar, ¿de acuerdo? O sea, que no necesito que me ocurra algo por la calle para ir a casa a escribir una historia rápidamente. ¿Sí? Lo que sí recuerdo es que en los comienzos nebulosos de esta novela yo estuve viendo de manera regular cine italiano del siglo pasado, cine fantástico en cuanto a la calidad. Recuerdo películas de Antonioni, de Fellini, películas en las que actuaba una actriz llamada Mónica Vitti, que ya murió, y que me prestó la cara para ponérsela a Maite mientras yo trabajaba. Esto de tener la cara no está mal, puesto que como uno lleva la novela a todas partes, uno escribe, pero uno también está reflexionando y por la noche en la cama está soñando cómo seguir, uno está ideando episodios, pues caramba, si uno ya tiene una cara concreta, pues esto ayuda bastante, ¿no? Y lo que yo vi fue una técnica que no he usado con frecuencia y es el hecho de que la trama surge de la convivencia de los personajes. Es decir, los personajes llegan a un sitio, coinciden y de lo que hablan y lo que se dicen y de lo que hacen va surgiendo una historia. O sea, no es que ha habido un crimen y luego viene un detective que además tiene problemas matrimoniales y es alcohólico y al final sabemos quién es el asesino. ¿De acuerdo? Entonces, todo se supedita a ese esquema o, yo qué sé, una novela histórica en la cual hay una batalla de romanos contra cartagineses y ahí hay un pobre chico que se ha separado de la chica y va a la batalla y le dan un corte en la frente, pero luego triunfa y vuelve. ¿Sí? No. Yo, como en una partida de ajedrez, pongo a convivir, hay unas figuras y están interrelacionadas por lazos familiares, en este caso, y tienen un pasado que les voy adjudicando y se van contando en sus novelas interiores, se quieren, se odian, se besan, se abofetean, etcétera, etcétera, y todo esto en un contexto muy concreto, contexto espacial, que es nuestra ciudad, la nuestra, y un contexto histórico que en este caso coincide con el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. ¿De acuerdo? Lo cual no es ornamental, sino que interfiere directamente en la historia, en las conversaciones, en los pensamientos de los personajes. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago antes de empezar la tarea es despachar las cuestiones formales, porque luego sé que el trabajo va a fluir mejor. O sea, pienso quién me va a narrar esto, qué personajes principales voy a tener, dónde voy a colocar esto, qué tipo de prosa voy a usar, qué prosa me pide esta historia. Yo no escribo siempre con el mismo estilo, vamos a decir,
Y en fin, tomo una serie de decisiones, decido el final antes de empezar el trabajo, con independencia de que después lo cambie si se me ocurre uno mejor. Y de esta manera sé a dónde voy, ¿sí? Porque si pongo... Es como en el ajedrez al que he aludido, si yo voy al jaque mate, o sea, tengo que saber un poco a dónde voy, ¿no? Y ya está, después es cuestión de método de trabajo, de horas y de días. Y de oficios, naturalmente. Uno ya ha escrito un número considerable de novelas y más o menos va aprendiendo de sus errores, según me han dicho. Suele ser. Tú contabas en una entrevista que venías de una familia que había trabajado mucho y que el esfuerzo les había... que tú estabas aquí o habías hecho tu carrera gracias a ese esfuerzo también, ¿no? Y tu propio esfuerzo de trabajo. Y creo que como escritor también eres un poco así, ¿no? Tienes unas horas concretas, trabajas esas horas, te sientas, que no son pocas horas además, podemos comentar. Y lo vives como un trabajo con un horario, ¿no? Y unos días concretos, quiero decir. No es cuando te venga la idea. Hay algunos escritores, ¿no? Que les viene la idea, se sientan, luego viajan, luego... Tú decías que te tienen que sacar de casa, ¿no? Porque si no, tú ni siquiera viajarías, que estarías como trabajando en ese libro que estás escribiendo en el momento. Bueno, cada cual escribe como quiere y como puede. Naturalmente, lo determinante es el resultado. ¿De acuerdo? Y creo que uno debería ser lo suficientemente perspicaz como para hallar su método, el método que le permita ser más productivo. ¿Sí? Pero bueno, aquí has tocado palabras mayores y efectivamente yo procedo de una familia humilde, trabajadora. En mi casa no había libros, todo lo que había era fruto del esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, eso a mí se me ha quedado grabado a hierro candente. De hecho, si tengo la posibilidad de trabajar y no lo hago, me queda muy mala conciencia. Por otro lado, uno de los mayores gozos cotidianos que yo tengo es el de terminar la jornada con la sensación del trabajo hecho, de haber producido algo, no digamos si tengo la sensación de que la página del día está lograda, cosa que uno nota como cualquier otro que toma una cucharada de las legumbres que ha cocinado y nota que está en su punto y tiene la sal adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo lo he incorporado a mi vida de escritor y no me permito frivolidades, sino que yo trabajo a diario, a menos que las responsabilidades familiares me reclamen. Bueno, la familia tiene prioridad para mí. Al revés de lo que decía Paco Umbral, según el cual el escritor debía asesinar a la familia. Para mí es lo contrario, para mí la familia es motivadora. Yo no trabajo para mí, para mi propio placer, vamos a decir, sino que yo procuro que mis libros pues, sean lo mejor posible, interesen a un público, me reporten un poco de dinerillo con el cual yo pueda contribuir a la familia. Y esto me viene de mi casa familiar. Y también tengo un poco este compromiso familiar, privado, de corresponder al esfuerzo de mis padres, aunque ya no vivan. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que yo esté aquí y esté hablando y diga cosas tiene que ver también con el hecho de que yo quiero dar una satisfacción, aunque sea póstuma, a mis padres, que eran muy humildes y que trabajaron y se esforzaron para que el hijo pudiera ir a una universidad, etc. Entonces, yo soy incompatible con esa mentalidad de señoritos que algunos pues, se pueden permitir, según la cual pues, vivir bien se contrapone al trabajo. Esto de trabajar menos para vivir mejor es exactamente lo contrario de lo que yo pienso y además mi vida lo demuestra. Yo he trabajado mucho y algo he conseguido. Yo no estoy ahí en mi barrio natal, yo no estoy como un árbol clavado al lugar donde germinó la semilla. ¿Sí? Y esto no me lo ha regalado nadie, esto me lo he trabajado a fuerza de estudio, de machacar la vista y al final el resultado es una especie de satisfacción personal. Y además la vida me ha hecho algún que otro regalo. Por ejemplo, me ha permitido, a partir de los 50 años, dedicarme exclusivamente a mi vocación literaria. Que esto era un sueño que yo tenía de adolescente y que pensé que nunca cumpliría. Siempre pensé que sí, que podría escribir, pero en los ratos que me dejase el trabajo, en mi caso la docencia, libres. Finalmente, y con la aprobación familiar, naturalmente, dejé la docencia y me dediqué a escribir en un momento en que surgió aquella crisis
financieras, ¿se acuerdan? Del 2008 y demás, con lo cual me quedé en una situación económica bastante preocupante, puesto que, claro, como todos los demás residen lejos, pues no me mandaban invitaciones, porque claro, yo soy caro. No porque exija honorarios, sino porque a mí hay que traerme. Claro. Y yo no voy a venir en bicicleta desde Alemania, o sea que hay que pagarme un avión y hay que devolverme al lugar de origen y con menos de 2 noches de hotel yo no puedo pasar. O sea que pues entendí que esta era la razón por la cual se dejó de invitarme a dar charlas, a participar en festivales, porque era más rentable invitar al escritor que vive allá atrás y pagarle unos honorarios y luego mandarlo a casa andando o en taxi como mucho, ¿no? Entonces me encontré con una situación económica un tanto inquietante, pero yo tengo una manera de ser según la cual no me arrugo cuando tengo problemas. Esto se lo he copiado a mi madre, que cuando tenía algún problema pues se enfadaba, se crecía y trabajaba con más intensidad. Yo he intentado imitarla y entonces, pues como tenía todo el día y no viajaba nada, pues escribí en Patreon. Ah, fíjate. Sí. Oye, pues gracias a la crisis financiera. En 3 años. Porque tenemos un libro. Nos ha En quedado. 3 años de encierro y ahí está. Lo demás ya se sabe. Es muy bonito que has dicho. Los demás vivían lejos. Claro, no tú. Los demás vivían lejos. ¿Tú escribes con ruido o necesitas mucho silencio? ¿Cómo funciona tu cabeza para la hora de escribir con este tema? Yo no puedo escribir con música como hacen otros. Cuando escribí Maite, me tocó un vecino de arriba que, no sé, le dio por taladrar un día y otro. Yo no sé, el hombre ya estaba convirtiendo su casa en un queso gruyère. Y en esos momentos del taladro eran bastante poco productivos para mí. Necesito el silencio. A menos que yo me ponga a hablar conmigo mismo, cosa que puedo hacer. A lo mejor leo en alto un pasaje para comprobar si fluye bien. La perra está conmigo, pero la perra está calladita. Además es mayor y es sorda, no oye nada y no me molesta. Pero su presencia sí que es balsámica para mí. Aunque esté ahí dormidita debajo del escritorio, yo sé que está ahí, que hay un corazón que late y que me acompaña. Sí. Ay, qué bonito. Qué bonito. Maite. Mira, aprovecho porque tu novela se llama Maite. Maite es un nombre muy conocido, pero además en euskera significa amor. ¿Cómo de importante es el amor para ti? Quiero decir, porque en todos los libros es verdad que hablas mucho de los sentimientos, ¿no? En este caso, de una madre con sus hijas, ese amor que se tienen, ese cuidado entre ellas, cómo cuidan a la madre. Creo que el amor es muy importante en tus libros. Ahora tengo 2 posibilidades, o sacar la vena poética o la humorística. Voy a sacar esta segunda. Bien. Yo creo que el amor es mucho trabajo. Puede llegar a ser muy cansino. Entendiendo por amor una relación afectiva intensa. ¿Sí? Y yo llevo conviviendo con la misma mujer 40 y tantos años y tenemos una relación muy bonita, pero vamos a decir que el amor es esporádico. O sea, la manifestación del amor es esporádico y reposa, ahora paso a la poesía, reposa sobre un suelo firme que es la amistad. ¿De acuerdo? Entonces, hay una relación de amistad que implica la identificación, implica compartir momentos buenos, pero también momentos malos, implica la seguridad de que, aunque haya una discrepancia, esto no va a pasar de un límite de disputa. Y dentro de esa línea segura, firme, cotidiana, hay momentos de cierta intensidad a los que podemos llamarles amor. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero amarse las 24 horas del día es muy cansino. O sea, y además llega un momento en que dan agujetas y en que exprimes de tal manera el núcleo humano de la otra persona que terminas secándola. ¿De acuerdo? Y esto ocurre cuando uno se impone, vamos a decir, la tarea del amor romántico, cuando idealizas a la otra persona y después en el contexto cotidiano la ves, yo qué sé, despeinada o yo qué sé, o algo le ha sentado mal y vomita y entonces se te rompe la imagen ideal. Ese tipo de amor a mí no me interesa nada. Quizá cuando era adolescente y no tenía experiencia de la vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho evocar momentos, compartirlos en una cena entre los dos y llegar a la conclusión de que muchas cosas hemos hecho bien, los dos, mano a mano, por supuesto que en un clima de respeto total.
El respeto funciona siempre. Yo no sé qué experiencia de la vida tienen ustedes, pero yo me he dado cuenta de que en cualquier relación humana el respeto siempre funciona. ¿Sí? Entonces, en casa no hay una rivalidad por asumir el mando o estas cosas, ¿no? No nos gusta este ping-pong de discusiones continuas, ni mucho menos, ¿no? Después, somos dos personas de dos países distintos. Aunque nos comunicamos en lengua española, bueno, yo al principio no entendía alemán, entonces si ella se enfadaba, empezaba a despotricar en su idioma y todo, no lo entendía. Y creo que no siempre, hubo muchos años en los que no terminábamos de entender, porque ella sí hablaba mejor español que yo alemán, y en no entenderse del todo también ayuda mucho. Eso te iba a decir, ese es el truco. No. Tú puedes ponerte también a despotricar en euskera, Fernando. Ahí así que no te entendería y más misterio para la relación. No, pero quiero decir, había un predominio de lo femenino en mi casa, puesto que tenemos 2 hijas. Entonces yo tenía muy malas cartas. Es decir, ellas pueden chillarse de una manera animalesca, desde mi punto de vista, sin límite. ¿Sí? Como yo diga una cosita con un poco de tono elevado, hay un escándalo. Además, yo he notado muchas veces que me utilizaban para reconciliarse. O sea, ellas han tenido una discusión, yo no he estado presente, llego y a mi costa se reconciliaban. Todo esto me gusta mucho. Y eso ha dado lugar a una relación duradera en la que ha habido muchos momentos de amor, pero no teórico, no nos hemos parado a teorizar, ni mucho menos. Vamos a ver, a mí me quita a mi mujer de al lado y yo creo que dejo de ser persona, soy ser un ser perdido y sin ningún tipo de ilusión y dejaría de entender la vida, porque tantos años juntos hace que la otra persona se convierta en una especie de otro yo. O sea, a mi mujer le duele algo y yo estoy hecho polvo. O sea, yo asumo todo. ¿Sí? No sé si viceversa, pero yo, por mi lado, no sé si he dicho lo que es el amor, pero seguramente he amado más de lo que a veces pienso. Yo te voy a aplaudir porque me ha parecido muy bonito lo que has contado. No lo digo de verdad. Ninguna tontería. Vale, nos están diciendo que es que podríamos estar 4 días seguidos aquí. No, ¿sabes qué voy a hacer? Vamos a hacer el juego. Nos queremos hacer contigo un juego que hacemos. Voy a coger mi versión del libro. Pensar el juego de las sillas o algo y no entendía nada. Venga, va. A mí no me hagáis daño. Ay, pero este libro no sé si va a coincidir. No sé si sirve. Solemos jugar con nuestros invitados a que le leemos una frase del libro y tenéis que adivinar en qué página está. Estoy perdido. Estoy totalmente perdido. Te voy a decir una cosa y es que... sí, tenemos este. Cuando yo termino un libro, lo borro totalmente de la cabeza. ¿De verdad? Totalmente, porque el siguiente ya está pidiendo hueco. Y mi trabajo es muy intenso y yo no puedo tener en mi cabeza el libro pasado. No me sé ningún poema mío de memoria, soy fatal. Pues ahora venga, bien, pues vamos a jugar a esto. ¿Cómo que no? Vamos a confirmar si es verdad. A ella le encanta el juego. Yo tengo además todo lo que puedo hacer es fracasar en público. Te diré que todo el mundo fracasa en esto. No, hay casi... De hecho, pienso que la gente va a poner en duda que yo sea el autor de esto. Mira, eso déjame que lo dude. Igual me da igual porque lo he cobrado igual. Verás. Venga, va, dale. Venga, dame un segundo. Es que yo además subrayo todos los libros. O sea, me da un poco de vergüenza que me vean los autores porque creo que a veces piensan que los maltrato. Porque es que yo, mira, todo notas, todo voy apuntando. Voy, ¿eh? No mires que te veo mirar, ¿eh? Nos han acostumbrado a la sucesión de atrocidades. Se le van agotando a uno las palabras de lástima y condena y termina repitiendo fórmulas fijas. Que a mí esta frase me tocó mucho y ahora me gustaría que la comentáramos. Página. 200 y pico. Venga, un poco más concreto. Hombre. 265. Ay, perdona, pero yo... 265. Ay, uy, no lo ha visto. Yo me estaba fijando y no lo ha visto. No, he visto me ha un poco, sorprendido. Lo que sí he visto es un poco el grosor de esta parte. Sí, pero 265. Pero esto ha sido muy exacto. Estoy flipando a unos niveles. ¿No lo has visto de verdad? Dios mío. No. Sí que eres trabajador.
Sí, no, pero sabe la... no, esto ha sido casual porque No ha sido casual. la versión con la que yo he trabajado no es la del libro impreso. Pero es esto. Yo no he leído mi libro. O sea, quiero decir que no me he sentado a leerlo de la primera página a la última. Es decir, la relación del escritor con su obra no es la del lector. ¿De acuerdo? A lo mejor yo he estado trabajando en el capítulo 8 y una vez terminado he pasado al 3 que dejé sin acabar. O sea, que no tengo esa relación del lector que tienen los lectores. ¿De acuerdo? Pero bueno, también he interpretado que es un pasaje reflexivo, por tanto... tenía que estar ya en un lugar avanzado. Bien avanzado, en fin. claro. Mira, voy a repetir porque la frase es que yo recuerdo mucho esta sensación cuando ETA mataba día sí día también, esta sensación de, era muy frustrante y esta sensación muy bien explicada aquí, se le van agotando a uno las palabras de lástima y condena y termina repitiendo fórmulas fijas. ¿Tú recuerdas también esta sensación de poner la tele y ver a los políticos diciendo todo el rato la misma frase y entonces parece que tenían la línea de puntos que iban cambiando, que rellenaban con el nombre del muerto de ese día, pero era el mismo párrafo todo el rato? ¿Recuerdas esta sensación? Sí, eso es así, pero siempre es así. O sea, no solamente en España, también en otros sitios. Es decir, el político lo tiene un poco difícil cuando tiene que mostrar un flanco humano o moral, ¿de acuerdo? Porque además no es lo suyo. Y porque el momento es muy intenso, ves a la gente muy dolorida, ves a la viuda y vas allí, vas a cumplir, ¿sí? Y vas con una imagen que más o menos quieres salvaguardar. Entonces tienes que decir algo. ¿Y qué vas a...? Pero si nos pasa, no hace falta ser político. También a nosotros, cuando se muere alguien, te acompañan los sentimientos. O sea, tenemos una serie de fórmulas. Pues, ¿qué vas a hacer? Pensar allí, no sé... Yo como ciudadana esperaba que los políticos hicieran algo, resolvieran algo, y solo veía que rellenaban la línea de puntos con el nombre del muerto del día. Por eso lo digo, que a lo mejor... Sí, no, eso era así, y es una reflexión de la protagonista. Era muy frustrante, la verdad. Sí. No sé, yo lo recuerdo así, ya está, ahora voy a empezar a sacar las banderas. Porque es verdad que hay mucho dolor acumulado ahí. Sí, mucho político que hizo a veces, mucho. A veces pues, los compañeros o amigos familiares de la persona asesinada pues, consideraban que el político de turno no hacía lo suficiente y entonces los increpaban, e incluso los zarandeaban, etc. Eran situaciones muy fuertes. Y yo me guardaría mucho de señalar con el dedo. No me gustaría verme en la misma situación, ¿sí? Pero en fin, es verdad que es un tema de reflexión y que está presente en la novela, está presente de una manera narrativa también, o sea, quiere decir que no se interrumpe la acción para meter ahí pacotilla ideológica, ni mucho menos, ¿no? El personaje se autoentrevista a menudo y de esa manera el autor se las ingenia para meter reflexiones sobre el momento, información también presente en los periódicos o en la televisión sin cortar el hilo de la historia, ¿no? Explica, si quieres, a nuestros oyentes y a las personas que están aquí esto de la autoentrevista, porque es una característica muy curiosa del personaje principal, es, la verdad, muy bonito. Bueno, para quien no haya leído el libro, pues quizás sea adecuado contar que Maite tiene una serie de constantes en su conducta y una de ellas es que desde niña mantiene el hábito de entrevistarse a sí misma, pero además lo hace de una manera profesional, es decir, tratándose de usted. Y en esas entrevistas, que son como sucedáneos de reflexión, pues opina sobre cuestiones del momento, sobre cuestiones también privadas, y da pues, su parecer sobre infinidad de temas, entre ellos también el terrorismo, por supuesto, la información que ella obtiene en la prensa, el comportamiento de algunas figuras públicas. Bueno, no me parece que sea estrafalario el hecho de hablar uno consigo mismo. Ella no ha inventado el monólogo, ni mucho menos. Yo también hago esto, quizá no de una manera tan periodística como hace ella. No me trato de usted. No he llegado a ese grado de respeto a mí mismo, aunque al paso que llevo no se sabe. Pero a mí me parece muy extraño que una persona no tenga nada que decirse a sí misma. ¿De acuerdo? Pues puede que hable consigo misma sin voz, vamos a decir. Creo que a eso se le llama pensar también, ¿no? No es raro que los escritores, particularmente cuando somos novatos y tengamos cierta inseguridad, antes de someternos a las entrevistas, a mí me pasaba, nos autoentrevistemos
con la idea de adelantarnos a las posibles preguntas y saber qué decir. Esta es una situación que yo he vivido y sé que otros también. No es raro que el actor, yo que sé, aprenda de memoria un texto y vaya por el pasillo de casa diciéndolo. Esto también me consta. Hay gente que va al cementerio y conversa con la tumba pues porque le produce consuelo o desahogo, etc. Yo creo que el ser humano es así. Y mis personajes, pues yo procuro que tengan un volumen humano y repiten este tipo de comportamientos. Eso es todo. Bueno, pues vamos con la sección de Mariam, que es una compañera nuestra que va por las librerías del mundo y trabaja ella pues por la calle recogiendo. ¿Ese es el juego? No, no es un juego, pero te va a tocar lanzar una pregunta, porque hoy te toca a ti lanzar una pregunta para que Mariam, nuestra compañera, se la comunique, o sea, la traslade a un librero. ¿Qué le preguntarías a un librero? Ya que estamos en una librería, además. ¿Qué presencia tiene la poesía en la librería correspondiente? Eso preguntaría. Pues ya tenemos pregunta. Mariam, transmite. Mariam está ahí, pero... Sí, está aquí Mariam. Quiero hacer un inciso porque da la casualidad que la última librería que entrevistamos también hizo muy hincapié en la poesía. ¿Qué pasa con la poesía? ¿Sí? ¿Qué nos estamos perdiendo de la poesía? Yo considero que la poesía es una necesidad básica del ser humano, con independencia de que la busque en poemas o en libros. Creo que ninguno de nosotros, ni los que estamos aquí ni los que estamos fuera, nos conformamos con lo feo, lo sucio, lo innoble, lo malsonante, sino que necesitamos armonía, necesitamos profundidad, necesitamos belleza. Bueno, puede que no la busquemos en los libros, de hecho los poetas se quejan de que se les lee poco, pero la buscaremos, la poesía, en secuencias de cine, en piezas musicales, en una conversación grata, en un paisaje, etcétera, etcétera. Creo que la poesía es lo más noble que puede albergar un ser humano, en el sentido de que la poesía se da en el que la recibe o en el que la observa. Y para eso hace falta una determinada sensibilidad. No una determinada cultura, sino sensibilidad. Tener un órgano ahí por ahí adentro que permita sentir, que permita activar lo poético. Y eso creo que es lo más bonito de nuestra especie. Sin duda, según sin duda. Me han dicho. Me aseguraré de que parece que lo sé todo o que sé mucho y no es verdad. Es vuestro momento. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Fernando? Supongo que sí. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta porque hay muchos de tus libros que los personajes son verdaderamente desgarradores. Y entonces, pues me estoy hablando de los vencejos, del ángel caído, de los peces de la amargura. ¿Y dónde sale ese...? Porque verdaderamente en Patria y demás hay muchos problemas. Maite no lo he leído de momento, pero no son personajes tan sumamente, no sé si la palabra es desolados, con una angustia vital. ¿De dónde salen esos personajes en tu literatura? Voy a hacer una confesión personal. No salen directamente de mi vida porque afortunadamente no me pasan o no me han pasado las cosas que pasan a mis personajes. Sí. Bueno, salen del hecho de que hay cuestiones humanas, comportamientos, conductas humanas que a mí me resultan inquietantes, me resultan dolorosos o me entristecen. Y de alguna manera me siento interpelado por ellos y inducido a tratarlos en mi literatura, ¿no? En líneas generales yo no tengo una impresión negativa del ser humano. De hecho, pienso que consciente o inconscientemente estamos implicados en una trayectoria civilizatoria que nos ha llevado a un avance considerable en el sentido de sustituir la fuerza bruta por el derecho, ¿no? Aunque ahora mismo en estos días estamos sufriendo claramente una recesión en el sentido de que hay gente, hay países, hay gobiernos, presidentes que están intentando otra vez conseguir ventajas por medio de las armas. Armas que ya no son la flecha ni la espada, sino armas terribles que además son lanzadas contra bloques de viviendas y demás, ¿no? Entonces a mí esto me interpela muy fuertemente. Me llama mucho la atención pues, la soledad, me da mucha pena la incapacidad que a menudo tenemos para establecer relaciones armónicas duraderas. Esto a mí me empuja con más fuerza a tratarlo en mi literatura
que la felicidad, que la armonía, etc. Aunque sí soy consciente de que trato temas dolorosos a menudo y de vez en cuando necesito como desahogarme y despacho algún libro humorístico, descacharrante, gamberro. Y de esos tengo algunos concebidos quizá para tomarme un descanso en esta especie de pesimismo que arrastro, ¿no? Particularmente Los vencejos, un libro que ha ido ganando aceptación a medida que pasan los años, porque creo que pone un espejo muy real en el mundo que estamos viviendo. Y de hecho ese es un libro que, voy a mencionar ese libro que creo que puede responder a la pregunta de usted, donde pues, aquí el autor, desde el cielo de los autores, bajó la mano y extrajo un ciudadano de Madrid y lo utilizó para mostrar dos aspectos de la vida humana que nos están negados. Uno de ellos es conocer la fecha y el momento exacto de nuestra muerte. Esto no lo sabemos. A nosotros al nacer no nos dan un certificado donde pone: querido bebé, bienvenido a la vida, o sea, lo que te espera, y fallecerás el 14 de julio de 2082. Voy a ponerlo así larga para no suscitar pesadillas esta noche, ¿no? Si viviéramos así, nuestra vida cambiaría mucho, nuestro sistema de valores cambiaría mucho. Y este hombre decide con un año de antelación quitarse la vida, ¿sí? Y después no sabe por qué, y toda la novela es un deseo de explicarse por qué. Y lo segundo que ofrece la novela, y esto es una especie de obsesión que yo tengo, es que la ficción permite algo que la vida no permite, y es conocer a un semejante hasta la última rueda catalina. Una rueda catalina es una piececita del reloj, por cierto. Es decir, conocerlo por dentro en todas sus debilidades, sus pensamientos, sus cobardías, etc. Entonces, ha habido personas que leyeron esa novela y como les cayó mal el personaje, sobre todo al principio, pensaban que la novela era mala. Esto a mí no me preocupa, porque no me parece un problema narrativo, si no uno no leería a Dostoyevsky, ¿de acuerdo? No, está claro. Sin embargo, la gente lee muy a gusto novelas negras donde hay crímenes horribles, pero de alguna manera no se sienten salpicadas, ¿no? Sí. Y esa novela pretendía eso, mostrar a un ciudadano en nuestra época, un varón que ha invertido tiempo, esfuerzo en una relación conyugal, armónica, y le ha salido mal, ha salido perdedor. En el fondo es un bendito, pero tiene una gran capacidad para pensar el mal, que nunca lleva a cabo. Y esto es lo que me lo hacía realmente entrañable. A pesar de su desesperanza, él se mantiene moral. Él, por ejemplo, se desprende de su biblioteca, pero no la tira a la basura, sino que la va donando, ¿de acuerdo? Y sí que mantiene la amistad, y el libro termina como termina, ¿de acuerdo? Fantástico. Entonces son estas cuestiones que me inquietan, que de alguna manera me formulan preguntas, las que me llevan a la ficción con el deseo de calzarme vidas que no son la mía. Que creo que por eso vemos películas o leemos libros, un poco para ver qué supone, yo qué sé, cometer un crimen o llegar a la luna o vivir una varias historia de amor, vidas, ¿no? De alguna manera visitamos vidas ajenas y creo que por eso el ser humano es un ser ficcional desde el principio. Las primeras explicaciones de la vida, lo que es el mal, lo que es la envidia, lo que es la tacañería, nos las enseñan de niños por medio de historias, de cuentos. Estoy de acuerdo, es un fantástico libro. Y luego una última, hemos estado comentando, todos los personajes femeninos de las novelas tienen una sensibilidad, se nota que hay un trato, incluso habla de los cuidados femeninos, o sea, hay un bagaje que ya se ha explicado por las dos hijas, sí, efectivamente, el personaje femenino. Sí. Y luego tengo una última reflexión, que tengo una especie de vínculo poético también con usted, porque el último libro que leyó mi padre es Autorretrato sin mí, que se lo llevé al hospital y cuando yo recogía sus cosas vi que no lo había terminado. Y muchas veces he reflexionado, yo que soy bastante lectora, cuál será el último libro que leeré yo o donde muchas veces he considerado, yo soy una fan de Proust y quiero volver me lo he leído varias
varias veces y he dicho, bueno, pues tengo un cierto vínculo con Fernando Aramburu, puesto que fue el último libro, que mi padre además era muy profundo y ese libro es verdaderamente profundo. Tengo un vínculo poético también con usted, precisamente por eso, porque las últimas reflexiones que entraron en su cerebro fueron lo último que le movió, digamos. Entonces le doy las gracias, se lo regalé yo, pero vamos, no he terminado de leer. Sí. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, hola Fernando. Me gustaría saber un poco que en esta sociedad que vivimos hay muchísima gente que quiere escribir, muchísima gente que quiere vivir de la escritura y me gustaría saber qué nos dices a los jóvenes escritores que hemos publicado con editoriales pequeñas, que lo estamos intentando, que nos presentamos a premios, que hacemos todo, que nos podrías decir así como consejo. Y bueno, luego te pregunto otra pregunta que tenía duda a raíz de lo que estabais un poco así, que me ha surgido. Pues verás, yo también fui adolescente, también empecé en su día en un editor. Lo que yo tenía, y creo que sin esto es inútil continuar, era el deseo firme, la convicción de que yo quería escribir. Yo quería estar en la vida como escritor. Y creo que habría seguido escribiendo aunque no me hubieran publicado. ¿De acuerdo? O sea que mi vocación fue desde el principio firme, muy firme. Y hasta cumplidos bastantes, 30 y tantos años, yo no tuve la posibilidad de publicar, salvo algunas cosas de poesía muy minoritarias cuando era joven. Y además luego me prohibí publicar porque descubrí que yo no tenía el nivel suficiente. Entonces dejé de publicar y dije, bueno, voy a reaprender mi idioma con fines literarios. Yo voy a aprender mi idioma de tal manera que sea mi amigo, que yo no tenga que luchar contra las normas o tener como horizonte de creación la corrección. ¿De acuerdo? Esto lo vi yo una vez en un concierto de piano. Yo vi que el pianista no necesitaba la partitura, sino que formaba como una unidad con el piano. Eso me fascinó y pensé, a mí me gustaría eso. Es decir, que el idioma estuviera siempre como a mi favor, ¿sí? Y para eso le dediqué mucho tiempo. Creo que la paciencia ayuda mucho. O sea, la convicción de lo que uno quiere hacer y la paciencia. No pensar que uno tiene que optar al éxito inmediatamente. Creo que es muy peligroso ponerse fines más allá del punto final. Es decir, que la obra sea un simple puente para conseguir otras cosas. Ser conocido, ganar dinero, etc. Eso ya vendrá si de verdad uno tiene mérito. ¿Sí? Y eso es todo, eso es todo. Yo no sé qué edad tienes, pero me da la impresión de que eres joven y yo a tu edad probablemente estaba más alejado de publicar un libro. Fíjate que además yo me fui a vivir a otro país, es decir, que estaba ausente de todo el movimiento cultural que se pudiera producir en España, ¿no? Y yo recuerdo que un día dije, voy a escribir una novela. Estuve 8 años escribiendo con bolígrafo una novela sin tener ni idea de escribir novelas, aunque intuí que aprendería haciéndolo. ¿De acuerdo? De hecho, cuando luego la reescribí, suprimí las 30 y tantas primeras páginas porque eran superfluas. ¿Sí? Bueno, ese libro fue mi llave, porque yo ese libro lo mandé desde Alemania a 3 editoriales y una lo aceptó, que es la editorial donde continúo. Pero fíjate, yo no tengo agente literario. Es decir, que la editorial me hace trabajo de agencia, ¿no? Creo que hay que saber un poco controlarse, tener paciencia, creer en lo que uno hace y si uno tiene... Yo creo que más o menos tenemos inteligencia, talento y leemos. Yo creo que si uno lo merece tarde o temprano saldrá adelante. Vale, y bueno, la otra pregunta que se me ocurría es que he visto que algunas de tus novelas han sido llevadas al cine y me gustaría saber si tienes algún proyecto de ser guionista y director, si tienes el deseo de llegar a hacer una película o algo. De hecho, este año se va a estrenar en algún momento El Niño. Todavía no la he visto. Creo además que es un talismán, con excepciones. Cada vez que me adapto a una obra les dan Goyas, les dan premios. Bueno, lo que no hago es intervenir. Nunca he intervenido. Es verdad que me han mandado los guiones y si me lo han pedido he dado mi opinión. Pero no he intervenido nunca.
Esto lo aprendí como profesor. Los niños trabajaban más a gusto y con más ganas si se les dejaba tomar las decisiones y no obedecer automáticamente lo que se les ha dicho. Y no tengo vocación de inspector tampoco. Y no sé de cine. ¿Sí? Y tampoco caigo en la tentación de ver mi novela en la pantalla. Entonces, la única condición que yo pongo a los directores que se han tomado la molestia de adaptar mis libros es que hagan su película, libremente. Si la película es mala, es su culpa. Si es buena, es porque la historia propiciaba... ¿De acuerdo? Yo tengo, voy a un segundo, ¿eh? ¿Cómo se aprende tu propio idioma? Que has dicho, yo tuve que reaprender el castellano. ¿Cómo se aprende? ¿Leyendo? No. Es que quiero hacerlo yo también. Por eso. No. ¿Cómo lo hiciste? Perdón, ahora te... No, yo leí aquí un texto mío y leí aquí uno de Alejo Carpentier o de Cervantes o de Valle Inclán y notaba la diferencia. Sí. Entonces, como me vi en una situación vital propicia en la que me dediqué a aprender intensamente el idioma alemán y tenía tiempo, lo compaginé con el reaprendizaje de mi idioma, pero no para hablar contigo, sino para tener un nivel literario lo más alto posible. Entonces yo leí gramática y yo amplié mi vocabulario. Es decir, yo leía diccionarios, entresacaba palabras que o que no conocía o que no usaba habitualmente, ¿de acuerdo? Y las aprendía, ¿sí? Estudié por mi cuenta estilos de escritores que me parecían apreciables. A veces asuntos concretos de la técnica. Por ejemplo, me acuerdo ahora como yo leía novelas de Dickens, me daba igual la historia, para robarle, vamos a decir, con buen sentido de la palabra, la técnica de los incisos en los diálogos, ¿sí? Porque claro, yo no me conformo con que un personaje se exprese hola, dijo Manuel, hola, respondió María. Yo así no escribo, ¿de acuerdo? Porque no me parece que tiene mucha sustancia literaria porque la historia así no avanza. O leía a Gabriel Miró para aprender a describir y ver qué dirección tomaba las descripciones. Si empezaba de izquierda a derecha, de adelante al fondo, todo esto está ahí. Había autores, pienso en Landero, por ejemplo, autores cuya prosa me hace sentirme a gusto, ¿no? Como cuando uno entra a una casa y aunque no sea lujosa o, no sé, llamativa, etcétera, uno se siente a gusto. Entonces entra uno en una casa con muebles muy caros y se me haga, no sé, uno no... ¿Y por qué me siento yo a gusto con la prosa de este señor? Entonces yo ahí disecciono todo, veía la adjetivación, el uso de los verbos, etc. Y yo dediqué un año, del 85 al verano del 86, a escribir mal deliberadamente. O sea, mal quiere decir a escribir a conciencia con lo que un poeta consideraría fallos. O sea, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a escribir poemas. Tenía callos en las yemas de los dedos de contar sílabas. Yo escribía contando sílabas. ¿Sí? Hay gente que cuando no puede dormir cuenta ovejas. Yo contaba sílabas, ¿no? Y me horrorizaba repetir la misma palabra en el mismo renglón. Y me daba dolor de cabeza una rima interna, camión, melón. Entonces dije, esto no puede ser. Y evitaba, lo cual es una trampa de malos poetas, toda una zona del vocabulario que sonara mal o que aludiera a realidades chuscas, ¿no? Siempre he considerado que el humor va en la dirección contraria de la poesía, ¿no? Por ejemplo, si uno dice que volverán las oscuras golondrinas, todo eso entra bien. Pero si uno cambia una palabra por otra y mantiene la métrica y uno dice volverán las oscuras mandarinas, el efecto ya no es poético, el efecto es humorístico. En fin, hay amigos que todavía no han captado esto, allá de Dios. ¿Sí? Bueno, todo esto yo lo estuve estudiando con el deseo de aprender. Uno no nace escritor y además, como vosotras sabéis, nosotros procedemos de un ámbito lingüístico donde se hablaba un castellano bastante contaminado de basquismos, con un leísmo que rompe los tímpanos, con frases inacabadas, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta cuando leía a García Márquez y a otros que realmente todavía había una distancia monumental, ¿sabes? Gracias. Sí, teníamos dos preguntas. Sí.
Hola, Fernando. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. Yo veo que el oficio de escritor es algo que te tomas con mucho tesón, con mucha perseverancia y sobre todo con mucha disciplina. Y quería preguntarte, echando la vista atrás hacia todo el esfuerzo llevado a cabo, si existen algunas cualidades o habilidades que crees que te ha dado el oficio de escritor que no podrías haber conseguido de otra forma en la vida. Esas preguntas son muy difíciles de escribir porque al final la vida de una persona es una línea. Es decir, uno llega a cada segundo, vamos a decir, a una bifurcación. O voy por aquí o voy por allá. O hago esto o hago lo otro. Pero uno decide y al final los caminos que uno no tomó no se realizaron. Entonces no lo sé. Dudo mucho que después de tantas lecturas, de tantas horas de reflexión, de trabajo en el idioma, no me haya quedado algo que merezca el nombre de cualidad, vamos a decir, ¿no? Pero tampoco el narcisismo en mí está como muy limitado. Yo no escribo para mí, de lo contrario no respetaría las normas ortográficas y me bastaría con hablar, ¿de acuerdo? Yo sí pienso en la persona que va a leer. Y cuando me entero de historias como del padre de esta señora, eso me emociona mucho y me da la sensación de que toqué la tecla adecuada, de que fui significativo, no yo. Mi trabajo fue significativo, incluso emocionante para otras personas, que lo que uno ofrece no es el trabajo de un tipo listo, sino que hay un ingrediente humano que me parece fundamental y que yo no quiero perder de vista. Y de broma suelo decir, que además es verdad, yo tengo encima del escritorio un cactus que tiene la forma de una cabeza con pinchos y que simboliza el posible lector hombre o mujer. Es decir, que es como un recordatorio que me dice, muchacho, tú estás trabajando para otras personas que van a dedicar tiempo a lo que tú haces, que van a comprar tu libro, si no es que lo roban o lo cogen. Así que tienes que esforzarte y dar lo mejor de ti, otra cosa es que lo consigas, ¿sí? Y yo mando mis libros a la editorial en versión definitiva. Luego en las correcciones de pruebas, pues quitamos, ponemos, hay una coma mal puesta, eso es posible. Pero quiero decir que yo asumo una responsabilidad frente a la persona a la que seguramente no conozco, que se va a tomar la molestia de leer lo que yo hago. Hola, Fernando. Yo trabajo en una escuela de adultos y organizo un poco lo que es el club de lectura. Entonces te traigo un mensaje de los alumnos y me quiero llevar uno tuyo para ellos. El mensaje es que cuando leímos Patria fue un lugar de encuentro dentro de esta clase donde había viudas de ETA. Tengo alguna alumna que es viuda de ETA y fue un lugar de encuentro. Y también lo consideramos como un documento necesario para regalar a las nuevas generaciones que no conocen estos capítulos, este capítulo tan trágico, ¿no?, de España. Entonces, ese fue un poco el aprendizaje o lo que pusimos en común dentro del club de lectura. Y ahora me gustaría que tú nos regales un mensaje motivante para que las alumnas y los alumnos de la escuela lean Maite. Gracias. Hombre, me lo pones muy fácil, aunque me estás empujando al terreno de la autopromoción, naturalmente. Está bien. Pues no sé qué decirte, salvo que lo que acabo de decir hace un momento, que Maite no es exactamente el producto de un señor que quiere a toda costa estar en las listas de más vendidos, en sus libros, quiero decir, sino que es el fruto de un trabajo honrado y que en el libro se cuenta una historia que tiene que ver, desgraciadamente, con hechos lamentables, trágicos, criminales que hemos tenido y ofrece un puñadito de vidas comunes y corrientes de unas personas que vivieron no hace mucho y que probablemente todavía vivirían, lo que es por edad, salvo la madre, ¿no? Y espero aportar, si realmente admiten la lectura, pues vivencias humanas o de la condición humana como la que parece que encontraron cuando leyeron Patria, ¿no? Pues muchísimas gracias por Fernando, estar aquí. No, gracias a ustedes. Y gracias a vosotros por venir. Muchísimas gracias a vosotras.